Bienvenidos y bienvenidas, gracias por conectarse. El Centro Nacional del Libro y el Centro Nacional de Historia presentan Carabobo, la proeza de un pueblo por su independencia. Voy a leer una cita para iniciar la entrevista y darle la bienvenida a nuestro invitado, el maestro, amigo, filósofo, Juan Antonio Calzadilla Arreaza. Bienvenido, Juan. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Nelson. Gracias. Voy a empezar con una cita de Simón Rodríguez. Dice: felizmente soy filósofo por instinto. Puedo vivir con solo lo necesario. El tema que vas a trabajar hoy, Juan, es la creación de un pueblo. El tema es como el esquema, una breve síntesis del trabajo de construcción que estoy haciendo ahorita, que es una especie de breviario sinóptico del pensamiento robinsoniano. Algo así como una presentación articulada de los grandes conceptos, los grandes temas. Porque Simón Rodríguez, que no es reconocido como filósofo, usted busca el diccionario de Dussel y aparece una cosita así. Porque Andrés Bello escribió un tratado de ontología, no sé si tú sabías, sí, ¿no? Era metafísico. Sí. Simón Rodríguez más bien se desconfiaba de la metafísica, pero es un filósofo fragmentario, un filósofo que da su doctrina por su propio carácter, por su propia personalidad, que él mismo dice: yo me dejo llevar por mi amor propio, que es esa fuerza vital, fundamental, esencial de cada ser viviente. Simón Rodríguez se deja llevar por su emoción, por su expresión, que es un concepto fundamental de Simón Rodríguez, donde está la idea y está el sentimiento en fusión, y lanza sentencia, es decir, piensa por sentencia. Entonces hay que leerlo como quien lee a un filósofo presocrático, un filósofo que hay que tomar con pinzas lo que citaron otros de él, lo que dice aquí, y hacer una estructura con ese contenido, que sí es una filosofía, es una filosofía de la praxis, y es una filosofía que se concibe a sí misma como conocer las propiedades y las cualidades y las relaciones de las cosas y actuar con ellas, tratar con las cosas en función de esa naturaleza, para hacer la vida menos penosa. Y lo que hace la vida menos penosa es la sociabilidad, que es lo que permite que el hombre, que es no es el animal rusoniano que está solo en la selva y de pronto siente compasión por otro. Es un animal necesariamente social, es un ente necesariamente que no puede ser independiente nunca, pero que existe en relación con los otros. Pero existe como amor propio, como el conatus espinosista que conocerán algunos. Tiene dos grandes afectos iniciales. Uno es la compasión por los otros animales que también sufren, el reconocer el sufrimiento, y otro es la predilección por sus semejantes, porque es con sus semejantes con quien él padece menos y goza más. Esa fusión de esos dos sentimientos que se consigue en el trato con sus semejantes mismos, en la práctica, se llama humanidad. Y la humanidad es el sentimiento en que va a derivar un amor propio que, sin los recursos de una pedagogía ética, que Simón Rodríguez la tiene, que son la moderación del amor propio, la conversión del egoísmo en sociabilidad, la conversión de la arrogancia en modestia. Sin esa moderación del amor propio no puede haber ni un buen trato, ni un trato sociable, propiamente sociable, con los semejantes, ni puede haber sociedad. Y puede haber esa verdadera sociedad. Y el proyecto filosófico, esa filosofía de la praxis, es
crear una sociedad, crear un pueblo y crear la verdadera, la que no se ha hecho nunca, como no se ha hecho nunca la revolución de un continente, la revolución militar de un continente que él está presenciando. Ahí tú pones digamos, las características del sujeto, ¿no? Las características humanas del sujeto en su relación con los demás sujetos, con la humanidad, con la sociedad. Ahora, la pregunta es cómo ese ser humano con esas características, con esa tendencia hacia el amor propio, hacia los demás, cómo ese ser humano configura pueblo, cómo construye sociedad y cómo aparte de sociedad construye pueblo que tiene ya una noción de espiritualidad dentro de él. ¿Cómo se da eso? Exactamente, es que no hay sociedad sin pueblo y menos república, sin esa humanidad vuelta sociabilidad, comunicación con un sentido común que fundamenta la razón y con un común sentir que fundamenta la voluntad, que fundamenta el deseo y fundamenta ese factor gozar que tiene el amor propio y que no se elimina nunca, porque nunca eliminamos la autosatisfacción que sentimos con la satisfacción de las necesidades. Y hacer la vida menos penosa para gozar más se fundamenta en satisfacción de las necesidades. Es decir, vivir, comer, vestirse, esas 5 necesidades fundamentales. Alimentarse, vestirse. Y nos asociamos para satisfacer esas necesidades. Pero ¿qué pasa si construimos una sociedad donde la mitad o más de la mitad no satisface las necesidades? Es un contrasentido, es un concepto erróneo. Por eso la verdadera sociedad, la sociedad republicana, es la sociedad que se da por principio, y Simón Rodríguez insiste mucho en eso. Nunca lo había propuesto ninguna república, ninguna democracia a través de la historia. Se trata de satisfacer a todos sin excepción, todos sin excepción. Y el instrumento, el vehículo de toda esta transformación social, toda esta recreación social y de un pueblo es la educación popular. La educación popular no es un aspecto de un estadista que piensa en la educación. Bolívar mismo considera moral y luces como los polos, ¿no? Moral y luces son las luces y virtudes sociales de Simón Rodríguez, que se fundamentan me atrevo yo a esquematizarlo así, en 3 grandes principios de la sociabilidad, que son principios sociales, principios antropológicos, sociológicos, pero también ecológicos, cósmicos, ¿no? El principio de interdependencia, no existe fenómeno singular, único, aislado. Principio de generalización o de generalidad, todo lo que hace debe ser conveniente para todos, debe convenir a todos, porque si un socio se muere de hambre no es conveniente para él, por lo tanto, ¿qué hace en una sociedad? Por lo tanto, tenemos una sociedad díscola, turbia, donde el pueblo está en resistencia y en ofensiva contra el gobierno. Simón Rodríguez quiere una sociedad racional y libre, que desarrolle las luces, que son el conocimiento y que son la expresión de la razón, y que desarrolle las virtudes, que son la expresión de la libertad, de una voluntad libre, de una voluntad dueña de sí misma. Educar es crear voluntades y educar es también crear costumbres, y educar es también crear el pueblo que requiere una sociedad libre y racional. De manera que las dos facultades que se desarrollan en la educación robinsoniana son la razón, que consiste en las ideas rectificadas. Todo sujeto se define por sus ideas y sus sentimientos simultáneamente. Esa es la base de la psicología y de la pedagogía robinsoniana. Las ideas aprendidas, las ideas enseñadas, las malas ideas, las ideas de la monarquía, las ideas heredadas, pueden ser rectificadas, deben ser rectificadas para llegar a la mayoría de edad de la razón y poder tener luces
Y los sentimientos, principalmente el amor propio que tiende al egoísmo, pueden ser moderados, y esa moderación es lo que se traduce en voluntad. Entonces, razón y voluntad, que son ideas rectificadas y sentimientos moderados, son lo que fundamenta luces y virtudes sociales, es decir, moral y luz, es decir, los dos polos de una república, es decir, la posibilidad misma de una república. Y la filosofía de Simón Rodríguez no es que tenga ese aspecto pedagógico, es una filosofía como pedagogía, ¿no? Por eso la educación en el siglo XIX necesita mucha filosofía. Pero no es una filosofía eufórica, en contraste con Bolívar. Mientras Bolívar pide la mayor suma de felicidad posible, con todo derecho, y nosotros lo admiramos y lo seguimos en eso, Simón Rodríguez dice hacer la vida menos penosa y saber tener oficios útiles, aspiración fundada a la propiedad. Fundada quiere decir que no voy a hacer fraude ni se la voy a quitar a nadie, sino que legítima y legalmente y honesta y moralmente me la merezco, la propiedad. Fundada en el trabajo, ¿no? A través del trabajo. Y eso solo se logra mediante la educación del universo social. Hay un punto de Rodríguez que a mí me llama la atención, ¿no? Y que tú lo trabajas muy bien bueno, este libro, a propósito, yo lo voy a recomendar también, como estamos en la Feria del Libro. Hay un punto, una frase que es como clásica en Rodríguez, dice: la mayor fatalidad del ser humano en el estado social es no tener un común sentir de lo que conviene a todos. En el libro de Robinson, bueno, y siempre en tus trabajos he estado presente, la relación entre lo que no se siente, no se entiende, lo que no se entiende, no interesa. Ahora, dentro como estás planteando el tema de la filosofía como educación, ¿cómo de alguna manera Rodríguez dirige hacia ese lugar, educa sensiblemente al pueblo para sentir la necesidad y para tratar de, a partir de sentir la necesidad, trabajar por ella, configurarse como pueblo y como república? Se puede abordar desde esta especie de bipolaridad o bifacialidad del sujeto humano, que es la constitución por el pensamiento y el sentimiento, ¿no? Si yo tengo un amor propio egoísta, mis ideas van a estar alejadas de la racionalidad que implica la comprensión y aceptación de los principios sociales. Y creo que no terminé de enumerarte los principios sociales. El que no acepta la interdependencia, el que cree que su sola voluntad es lo que vale, el que no acepta la generalización y el que no acepta el principio de asociación que se expresa en la máxima piensa en todos para que todos piensen en ti, va a tener necesariamente una razón limitada, una razón distorsionada, no va a tener ideas rectas, no va a tener ideas rectificadas, porque toda idea recta, y eso se aprenderá en la escuela, hace inmanente los principios de sociabilidad. Pero simultáneamente a esas ideas deformes o rectificadas, yo tengo sentimientos que las acompañan. Yo tengo, para comenzar, mi amor propio inmanente totalmente, es decir, yo soy el que tengo hambre, yo soy el que me satisfago cuando como, yo soy el que sé que si llego tarde corro peligro. Si esas ideas están ausentes, si esos sentimientos están ausentes de las ideas, no se entiende. Lo que no se siente no se entiende y lo que no se entiende no interesa. Eso sirve sobre todo para el maestro, para el docente. De manera que los sentimientos en donde es preponderante el amor propio egoísta deben ser moderados. Y los sentimientos se moderan, es el otro principio pedagógico de Simón Rodríguez, los sentimientos se moderan rectificando las ideas mediante el trato con las cosas y con quien tiene las cosas. Con los dueños de las cosas. Ese es el trabajo, la circularidad
la determinación recíproca entre la idea y el sentimiento, entre el pensar y el sentir. Si no para hacer pensar hay que hacer sentir. Entonces, si yo modero el sentimiento en la práctica y en la experiencia del aprendizaje, donde compruebo la vigencia de los principios sociales, si yo modero esos sentimientos, también rectifico las ideas. De manera que creo simultáneamente una entidad colectiva, un espíritu inmortal, un espíritu como el de la cita que me comentaba, que está constituido también, así como el sujeto está constituido por ideas y sentimientos, y se hace mayor de edad teniendo y conquistando su razón y su voluntad, la sociedad debe alcanzar un sentido común como racionalidad general y un común sentir como sentimiento de lo que conviene a todos. Sin ese sentimiento, sin ese común sentir, la idea no se entiende, no interesa. Es decir, no me hables de bienestar social si no hay la afectividad involucrada que corresponde con esa idea y que así como el sentido común se corresponde con la finalidad social, yo entiendo que yo debo trabajar a mi conveniencia, pero por la conveniencia de todos. Piensa en todos para que todos piensen en ti. Si no hay ese sentir común, no puede haber un sentido común, que son ambos los que constituyen el bien social. Es decir, la posesión de ese doble elemento, que está fundado, ya te digo, en algo tan simple como la idea y el sentimiento que tiene cada niño en una escuela. No hay sociedad exitosa, ni menos una sociedad racional y una sociedad libre y una sociedad civilizada, que son los tres grandes desiderata, los tres grandes proyectos inmanentes de la Ilustración que Simón Rodríguez hereda y representa con su originalidad, que son el espíritu crítico, el espíritu libre y el espíritu de civilización. Eso lo vamos a lograr gracias a esta educación popular, porque es para todos sin excepción, y todo miembro de una asociación debe no solo conocer en qué consiste la asociación, sino tiene el derecho absoluto y soberano de participar en sus asuntos, ¿no? Por eso la voluntad, crear voluntades, la formación de la voluntad es tan importante, porque la voluntad es la que obedece, la que decide obedecer. Si obedece ciegamente, negándose a sí misma, como impone el poder monárquico, o si obedece racionalmente, entendiendo que es lo que no me mandan, porque el que manda es el rey, sino que me gobiernan, es decir, me ordenan y dirigen, ¿no? En la autoridad republicana, la autoridad está sostenida por todas las voluntades, mientras que en la autoridad monárquica tenemos una voluntad convertida en autoridad, ¿no? Entonces, aquí hay esa es la pedagogía política de Simón Rodríguez, hay todo un pensamiento de las relaciones de poder, para utilizar el término Foucaultiano, es extemporáneo, pero las costumbres, la educación crea no solo voluntades, sino que también crea costumbres, porque en la repetición y en la generalización, las relaciones se concretizan, se estratifican, como dice Deleuze cuando estudia a Foucault, se crean positividades, objetividades intangibles pero funcionales. Entonces, las costumbres se hacen luego instintos y empiezan a funcionar por sí solas. Por eso hay individuos limitados que obedecen a la autoridad
y hay individuos estúpidos que obedecen a las costumbres, mientras que el individuo sensato y pensante obedece a la razón. Y ante la autoridad lo que hace es una autoridad que no exige, la autoridad republicana no exige obediencia, sino que exige entendimiento. Yo apoyo a mi gobierno porque lo entiendo, yo apoyo al poder porque lo entiendo, porque la razón, el sentido común, la razón que lo dirige es la razón social, la razón que implica los tres principios fundamentales innegables de la sociabilidad. Claro, eso sería como los principios del pueblo republicano, ¿no? Sería, sí, está contenido dentro de esa categoría de república, es todos los principios de interdependencia, los principios Sí, incluso funciona, eso se puede, la escuela de Simón Rodríguez en su estructura más básica enseña en cuanto a currículum, enseña lógica, enseñar a raciocinar, idioma, enseñar a hablar, escribir, leer, pronunciar, y cálculo. Todas las matemáticas y posibilidades de calcular no matemáticas. Pero simultáneamente tiene alfarería, carpintería y herrería. Pero simultáneamente tiene, y en transversal con estos aprendizajes, los principios sociales que se ponen en práctica. Es decir, los principios sociales se traslucen en el trato con las cosas y con quien las tiene. Y es en ese proceso donde funciona el axioma de que los sentimientos se moderan rectificando las ideas mediante el trato con las cosas. Entonces, esa es la fábrica de la sociedad. Es decir, es allí de donde sale el individuo que se puede enfrentar. Es un concepto muy interesante que el señor Rodríguez desarrolló poco. El infinito moral. El infinito moral son las infinitas posibilidades de relacionamiento entre los seres humanos, tanto física como mentalmente. Es decir, un individuo que se enfrente al infinito moral con posibilidades de éxito, con posibilidades de pasar lo menos peor posible la vida, en ese tono medio pesimista del señor Rodríguez, pero también de gozar lo más posible, pero fundamentalmente satisfacer todas sus necesidades y que esa satisfacción se verifique para todos los miembros de la sociedad, todos sin excepción. Tú que has leído a Simón Rodríguez no se cansa de subrayar ese todos sin excepción. Ese todos sin excepción. Sí. Y eso lo plantea Simón Rodríguez simultáneamente con los socialistas utópicos, pero ni siquiera los socialistas utópicos hablaban de todos sin excepción. Eran comunas, eran grupos, eran ensayos, eran experimentos, pero ninguno tiene la posibilidad real de desarrollar una política pública de formación educativa y de revolución cultural que revolucione caracteres y revolucione costumbres, es decir, que revolucione el sujeto, que cree una nueva subjetividad basada en otras relaciones de poder que no sean la obediencia ciega, sino el entendimiento del mandato, el entendimiento de la orden social o la racionalización, y que no sea la voluntad de uno solo hecha autoridad, sino una autoridad sostenida por la voluntad de todos. En esa transformación del sujeto, es esa transformación del sujeto la que va por un efecto social que con el que Simón Rodríguez cuenta mucho, que es la especie de automatización, la instintualización de las relaciones de poder. Es decir, llega un momento que yo no puedo racionalizar y raciocinar cada orden que me da alguien.
yo genero automatismo. Bueno, se trata de generar los automatismos, los instintos de la libertad. El instinto de utilizar la razón, de obedecer no a la autoridad ni a la costumbre, sino obedecer a la razón. Y el instinto de no dejarme gobernar, no dejarme mandar más bien, sino entender al que me gobierna. ¿Sí? Estar de acuerdo con la autoridad es una forma de autogobierno, una forma de participación en el gobierno, y entonces se convierte el hombre en ciudadano, y con ese ideal ilustrado, que yo no critico, aunque los posmodernos hablan mal de la ilustración, esa actitud ilustrada que me hace ser crítico, que me hace ser libre o dueño de mi voluntad, con lo que Simón Rodríguez pudiera traducir diciendo: no me dejo engañar y no me dejo mandar. Yo soy ciudadano, yo participo y voto, pero no me dejo engañar ni me dejo mandar. Ya eso es un ciudadano exitoso, integrado en sociedad, si está pues bien consolidado en su carácter, es decir, la moderación de su amor propio, y está bien sedimentado en las costumbres de la libertad, las costumbres republicanas. Esa sería la gran revolución cultural, revolucionar la subjetividad y revolucionar la instintualidad social, modificando las relaciones de poder, modificando la relación conmigo mismo. Por eso hay una pedagogía política, una pedagogía ética, y solidificando la relación con los otros a través de la expresión y la comunicación. La expresión, otra vez, es expresión del sentido. El sentido es lo expresable, y solo se expresa si se expresa el sentimiento conjuntamente con la idea, ¿no? Y la comunicación es compartir el sentido común y el común sentir. Por eso es necesario el sujeto político, el sujeto moral y el sujeto sensato, que es el sujeto capaz de llegar a entendimiento con las otras voluntades. Es el sujeto que es posible que participe de un cogobierno, pero gracias a la posibilidad de que se autogobierne. Sí, bueno, en el caso del infinito moral, ¿no? Es creo que en el libro de Robinson tú lo extraes, esa cita, que es: el infinito moral sería económico, moral, civil y político, ¿no? Ahora te quería preguntar, dentro de ese infinito moral, porque claro, tienes una declaración de principios en Rodríguez de lo que voy a hacer, ¿no? Y lo empieza a hacer, sí. Pero necesitas que la sociedad se mueva distinto, o sea, que los movimientos sociales sean otros, y en ese momento existe un paso de la sociedad colonial a la nueva sociedad republicana, ¿no? Sí. Eso genera principios distintos, y bueno, la definición que tú tienes de necesidad en el libro de Robinson es la relación entre los principios y los efectos. Ajá. Creo que sí es esa, ¿no? La necesidad es la relación entre principio y efecto. Entonces la pregunta era, como para cerrar, Juan, que era un poco, claro, esa relación entre el movimiento, digamos, lo real de la sociedad, cómo entra Simón Rodríguez a trabajar por esa transformación, como en relación hay que crear nuevos movimientos dentro de lo social. Como Mira, la necesidad no... Hay un aforismo y cerramos con él. Solo la obligación, solo la educación es capaz de imponer obligaciones a la voluntad, porque la necesidad no consulta voluntades. El trabajo de educación robinsoniana es una educación de la capacidad de obediencia, es decir, de reconocimiento de autoridades. Estamos siempre frente a algún tipo de autoridad, que no es siempre política y no se refiere siempre al poder. Hay una autoridad de la naturaleza, que es la razón. Es decir,
hay una autoridad también de la necesidad. Podemos obedecer a la autoridad, podemos obedecer a la costumbre, que no es lo óptimo, pero podemos obedecer a la razón, entendiendo, razonando, participando, y finalmente, que es la que se nos escapa de las manos, y es lo que participa, es la variable de ese infinito de posibilidades de que es la vida, debemos obedecer a las circunstancias, que es lo mismo que obedecer a la necesidad. Entonces, la voluntad rodriguesiana no es una voluntad expansiva, avasalladora, que toma lo que quiere más de lo que puede. Es una voluntad de autocontención, es una voluntad de reconocer, como la filosofía, reconocer humildemente, desarrollar el sentimiento de humildad, reconocer lo que puedo y no creer que soy más de lo que soy. De manera que creo que te respondo y creo que sí, cerramos al final del... Bueno, muchas gracias, Juan, por la entrevista, por la disertación, por todo, pues, ¿no? Por haber trabajado a Simón Rodríguez y haberlo de alguna manera difundido como de nuestros pensadores. Tú eres ese pensador, ese filósofo que ha difundido el pensamiento de Simón Rodríguez desde hace muchísimos años, desde el Proyecto Nacional de Lectura Leer es Entender, desde varios trabajos, varios libros, y bueno, todos los que leemos a Rodríguez y lo estudiamos, y creo que conmigo los profesores del país también te estamos agradecidos y agradecidos por la entrevista y por compartir con nosotros esta hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.